Súper. Entonces, bueno, bienvenidos a una nueva lección y el día de hoy lo vamos a dedicar a una parte de mis consultas que me va a ayudar a unir una tabla. Quiero recordarles que durante toda la semana yo creo que de las cosas que más he repetido es que MySQL es una base de datos relacional, lo que significa que, claro, es una base de datos que consiste en diferentes tablas, pero lo relacional es que esas tablas pueden relacionarse una entre otra. Por ejemplo, vimos tres tipos diferentes de relaciones. Vimos las relaciones de uno a uno, en donde uno de los registros que tengo en una tabla se relaciona solamente a un registro de otra tabla más y a su vez ese registro solamente puede relacionarse con uno de la tabla original, uno a uno. El ejemplo que vimos fue: mi usuario solamente puede relacionarse a una dirección y mi dirección solamente puede pertenecer a un usuario. Tenemos las relaciones de uno a muchos. En mi relación de uno a muchos, ¿qué pasa? Yo, de la tabla original, me relaciono por ejemplo, a muchos de la tabla a la que estoy tratando de enlazar, pero de esa otra tabla, el registro se relaciona solamente a uno de su contraparte, uno a muchos. El ejemplo concreto que dimos fue: un usuario puede crear múltiples pedidos, puede crear muchos pedidos. Sin embargo, uno de los pedidos solamente pertenece a un usuario. Yo, Cintia, puedo crear muchos pedidos en Amazon. Un pedido que sea de 500 pesos, uno de 100 pesos, uno de 300 pesos. Pero ese pedido, el pedido 1, el pedido 5, el pedido 10, solamente me pertenecen a mí. Por último, nosotros teníamos una relación de muchos a muchos. Mi relación de muchos a muchos, ¿qué hace? La tabla original puede tener muchos de la tabla en la que me estoy relacionando, y la tabla en la que se está relacionando, un registro, puede tener múltiples de la tabla original. Siendo más concretos en ese ejemplo, nosotros dijimos que un usuario pudiera tener múltiples hobbies, un usuario puede tener múltiples hobbies, y mi hobby puede pertenecer a múltiples usuarios. A Cintia le puede gustar leer, hacer ejercicio, correr, y el leer puede ser también hobby de Rodrigo, de Sergio, de Ernesto. Entonces ahí tenemos mi relación de muchos a muchos. Hasta el día de ayer nosotros estuvimos viendo un poquito sobre las consultas. A través de mi consulta yo puedo extraer información de una tabla en específico, pero solamente vimos eso. Hasta ahora solamente hemos aprendido a extraer información de una sola tabla. Lo que vamos a aprender hoy es extraer información de múltiples tablas, haciendo la unión a través de la relación que éstas tienen. Ahora, dicho esto, ¿a través de qué es lo que nos vamos a unir? De mis llaves foráneas. También recordando un poquito las lecciones pasadas, la manera en la que yo puedo sostener o en la que yo puedo no comprobar, sino en la que puedo hacer referencia a el registro al que me estoy relacionando, es a través de una llave foránea. Entonces, esa llave foránea me va a dar pie a saber la manera en la que nosotros podemos unirnos. Dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Okidoki. Díganme si pueden ver mi pantalla. Ok. Yes, sir. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces, vamos a ver primero. Voy a
mostrarles el modelo que habíamos realizado antes. Si estoy aquí. Ahí está. Entonces, primero, ¿cómo podemos hacer para obtener toda la información con respecto a las relaciones de uno a uno? Entonces, yo sé que me relaciono con dirección-id. Dentro de mi tabla de usuarios tengo una llave foránea llamada dirección-id, que va a ser la misma, que va a ser la equivalente al identificador de mi dirección. Entonces, ¿cuál va a ser la manera en la que yo voy a hacer esa unión? Vamos a ver. Por acá entonces, primero voy a verificar que esté en el esquema correcto porque ayer estaba trabajando con otras cosas. Aquí yo voy a seleccionar primero esquema Experis 2 para indicar a MySQL Workbench que vamos a comenzar a utilizar ese esquema. Ese va a ser el esquema al cual vamos a estar llamando. Y entonces nosotros sabíamos que al hacer este query, seleccioname todo de usuarios, yo obtengo toda la información de mi usuario, todos los registros de la tabla de usuarios. ¿Cómo haría yo para también saber cuál es la dirección que tiene cada uno de mis usuarios? Vamos a ver. Aquí vamos a comenzar a utilizar algo llamado join. ¿Y cuál va a ser la sintaxis de join? Vamos a ver. Yo le voy a decir lo siguiente. Quiero seleccionar todas mis columnas de la tabla de usuarios y quiero unirla. Quiero hacer un join. Quiero unirla ¿a qué? Quiero unirla a mi tabla de direcciones. Quiero unirla a tabla direcciones. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿On qué? Y entonces aquí es donde yo debo de establecer cuál es la llave foránea y a cuál de las columnas de direcciones es a la que me voy a unir. Entonces, yo sé que en usuarios mi llave foránea es dirección-id, entonces lo que quiero es que dirección-id sea igual al identificador de direcciones. Ahora, mi lógica me dice, coloca ID y nada más. ¿Por qué? Porque el identificador de direcciones es el que quiero que se iguale a dirección-id. Pero aquí va a suceder algo interesante. Vamos a echar un vistazo de nuevo al diagrama de entidad-relación que tenemos. Entonces, en mi tabla de usuarios yo tengo ID, nombre, biografía, edad, create edad, update edad y dirección-id. Y en mi tabla de direcciones yo tengo ID, calle, número, ciudad, create edad y update edad. Si se fijan, hay algunas columnas que repiten su nombre. ID, yo tengo un ID en usuarios y un ID en direcciones. Yo tengo created ad de usuarios, created ad en direcciones, updated ad en usuarios, updated ad en direcciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo ejecuto este comando, bueno, esta consulta, lo que va a suceder es que de inmediato, y vamos a verlo aquí abajito, me va a decir, ¿sabes qué? La columna identificador que estás utilizando aquí es muy ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque yo no sé si te estás refiriendo al identificador, a la columna identificador de la tabla de usuarios o bien a la columna identificador de la tabla de direcciones. Cuando yo sé que se van a repetir los nombres de columnas, debo ser específica y hacer referencia a la tabla a la que pertenece la columna que estoy colocando. Eso significa que el identificador al que yo quiero hacer referencia es este de direcciones. Yo quiero que dirección-id, que tengo por aquí, sea igual al al identificador de direcciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo quiero ser específico en decir a qué tabla pertenece la columna a la que te estoy haciendo referencia, le coloco primero el nombre de la tabla, direcciones, y seguido de esto, la columna que quiero pues, mencionar, ID. ¿Qué estoy diciendo entonces? Seleccióname todas las columnas de la tabla de usuarios y únela con direcciones en base a
la llave foránea que tengo en usuarios que se llama dirección-id y el identificador de la tabla de direcciones. ¿Qué va a significar eso? Antes de ejecutar esto, voy ahora a abrir un segundito el Excel que teníamos antes para tratar de predecir lo que va a estar sucediendo. Vamos a ver. Aquí se los había puesto. Vamos a dejar un segundito que abra esto. Ahí está. Y entonces, lo que vamos a estar haciendo es que yo, por ejemplo, aquí sé que mi tabla de usuarios es esta que vemos. Yo quisiera entonces unir la tabla de usuarios con la tabla de direcciones. Y yo sé que entonces, para mi usuario 1, la dirección es la que está en 2. Entonces es como si estuviéramos haciendo. Voy a poner esto un poquito más para acá. Y estoy diciendo, esta dirección ID 2 es esta dirección 2. Por lo tanto, aquí es como si estuviéramos haciendo esto de acá. De mi usuario 2, la dirección ID es 1. Por lo tanto, aquí lo pensé mal. Entonces, esto nada más déjenme lo bajo un poquito. Ahí. Y entonces, la dirección 2 para acá. La dirección 1 para acá. Y entonces, ¿qué voy yo a encontrar acá? La unión de ambas. Yo ahora, en una sola consulta, estoy teniendo la unión de usuarios y direcciones, uniendo la llave foránea que nosotros tenemos en la tabla de usuarios con la llave primaria que nosotros tenemos en la tabla de dirección. Estoy haciendo esa unión para entonces nosotros poder tener información de la dirección a la que estoy haciendo referencia en mi tabla de usuarios. Vamos a ver. Ahora sí, voy a hacer la ejecución de esta línea y entonces ahora sí, me dice, ok, Alejandro está en la calle A, Martina está en San Antonio, Elena está en la calle Norte, Aureliano está en la calle Boulevard Acapulco, Cornelio, Alma, ya todos tienen entonces su respectiva dirección. Ok, ¿y qué pasaría si yo no quisiera todas las columnas? Yo nada más quiero el nombre de la persona, la calle y el número. O el nombre de mi persona y la ciudad. ¿Qué es lo que entonces tendría que hacer aquí? Así como nosotros estuvimos viendo el día de ayer que podemos especificar las columnas que queremos obtener, aquí también lo podemos hacer de la misma manera. Entonces yo pudiera decir, dame la columna de nombre, edad y ciudad. Nada más quiero esas columnas de la unión que yo estoy realizando. Vamos a ver. Nombre, edad y ciudad. Excelente. Aquí también pudiéramos nosotros hacer condicionales. Por ejemplo, quisiera que me diera todas aquellas personas mayores a 21. Estoy haciendo una condicional. Solo las personas mayores a 21. Es decir, por ejemplo, Elena, Aureliano, bueno, nada más ellos dos, Elena y Aureliano, ya no se incluirían en este resultado. Vamos a ver, ejecutamos, ahí está, ya no están ni Elena ni Aureliano. Por último, bueno, no por último, pudiéramos también obtener un orden en específico. Por ejemplo, yo quisiera ordenarlo en base a la ciudad de manera descendiente. Vamos a ordenarlo de manera alfabética de la Z a la A.
basándome en la columna de ciudad. Vamos a ver, ejecutamos esto y me dice San José, Monterrey, no es Monterrey, es Monterrey, Guadalajara, Cusco, Alajuela. Entonces me está haciendo el orden en base a la ciudad de manera descendiente. Y también pudiéramos utilizar el límite. Y ponemos el límite, quiero que me dé los primeros 3 lugares nada más. Ahí está. Entonces, a estas uniones que nosotros vamos a estar realizando, también les podemos agregar ser específicos en cuanto a las columnas, poner condicionales, ordenar y limitar. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Perfecto. Buenísimo. Siguiente. Pues nosotros también el día de ayer estuvimos, bueno, en estos días, estuvimos trabajando en las relaciones de uno a muchos, en donde mi usuario pudiera tener múltiples pedidos y mi pedido solamente pertenecía a un usuario. Mi pedido es el que tiene la llave foránea. Entonces, yo pudiera decir, de acuerdo, dame todos los pedidos y dime quién es el usuario que está siendo o el creador de mi pedido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo entonces por acá pedidos, voy a seleccionar toda la información de mi tabla de pedidos y voy a unirlo con usuarios. ¿En base a qué? Yo quiero que usuario-id, que es mi llave foránea, sea igual al identificador del usuario, de la tabla de usuarios. La unión que vamos a estar haciendo es como si nosotros estuviéramos realizando lo siguiente. Usuario-id, tengo 1, lo que significa que Elena de Troya es la que hizo ese pedido. Usuario-id tengo 2, significa que Juana de Arco es la que hizo ese pedido. Este pedido 3 es del usuario 2, por lo tanto, Juana de Arco, de nuevo, es la que realizó ese pedido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos uniendo pedidos con usuarios basándonos en el identificador, en lo que yo tengo como llave foránea y en lo que es mi llave primaria de la tabla de usuarios. Vamos entonces a realizar. Yo diré lo siguiente. Seleccióname todas las columnas de la tabla de pedidos, uniéndome con la tabla de usuarios, ¿en base a qué? Yo sé que mis pedidos, y lo abro aquí enseguida, seleccióname todo de pedidos. Yo sé que pedidos tiene su llave foránea, que es la columna usuario-id. Entonces lo que yo quiero hacer es usuario-id, que sea igual a qué. De nuevo, algo va a suceder. Yo quiero que sea igual al identificador de mi usuario. Pero al ser ID, el nombre de una columna que se repite, porque yo sé que usuarios tiene ID y pedidos tiene ID, yo debo de ser específica. Yo debo de decir, lo que quiero unir es mi llave foránea, que es la columna usuario-id, con de mi tabla de usuarios, el identificador. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está, perfectísimo. Estoy teniendo la unión de ambas tablas. Y entonces ahora, con esto ya puedo saber yo que el pedido 1, con un total de 550, es de Esteban. El pedido 2, con un total de 123 pesos, es de Esteban también. El pedido 3, de 1029, es de Martina. El pedido 4, de 345, es de Elena. Y de nuevo, aquí podemos aplicar los mismos principios que tenemos sobre las consultas. Yo puedo ser específica. Dime, ok,
Solo dame total, envío, cuándo se creó y el nombre de la persona. Total, envío, nombre de la persona, cuándo se creó y el nombre de la persona. Ahí está. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Dame todos aquellos que tienen un total mayor a 500 pesos. Donde el total es mayor a 500 pesos y además que se hayan creado después, a ver, todos estos son, ok, después de el 2022 0201, después del 1 de febrero del 2022. Eso lo puedo colocar también. Solo estos dos cumplen con ambas condicionales. Yo puedo decir, ok, ordénamelo en base al envío y de manera ascendiente, de menor a mayor. Order by, me faltó el by, disculpe. Ahí está. Y puedo hacer un límite, no lo voy a hacer porque nada más ha ido dos, bueno, pues lo podría hacer de uno nada más. ¿Sabes qué? Dame solamente el primero de los registros que tenga. Ahí está. Entonces yo puedo, a través de mis joins, incluir todas estas instrucciones. Todas estas, o sea, tener la misma base que teníamos el día de ayer para las consultas en las uniones que estemos realizando. Perfecto. Una última unión, chicos. Que esta vamos a necesitar realizar dos uniones para que sea de manera correcta. Nosotros sabemos entonces que tenemos mis usuarios que pueden tener múltiples hobbies y a su vez los hobbies pueden pertenecer a múltiples usuarios. Con esto, nosotros estuvimos creando, o bueno, se crea de manera automática, una tabla auxiliar que hace referencia a el identificador del usuario y al identificador del hobby. Esta tablita que nosotros tenemos consiste en dos llaves foráneas, las cuales, claro, hacen referencia a los identificadores de las tablas a las que nos estamos uniendo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer aquí? ¿Qué les dice su lógica, chicos? Pónganme por el chat. ¿Qué creen o cuál creen que sea la manera en la que nosotros podemos hacer esta unión entre usuarios y hobbies a través de nuestra consulta? ¿Qué me dice mi lógica? ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar aquí? Puntito extra para quien haga una sugerencia. No importa que sea erróneo. ¿Qué será? ¿Cómo podemos hacer esto? Sergio nos dice, primero será una referencia a tal usuarios y luego la de hobbies. Ok, me gusta, me gusta. ¿Y cómo voy a llegar a hobbies? ¿Cómo sé que este usuario de aquí tiene alguno de los hobbies de acá? ¿Cuál es la manera en la que nosotros sabemos eso? Pues solamente haciendo referencia a la tabla de usuarios tienen hobbies. Entonces, vamos a ponernos a pensar. Si usuarios tiene que unirse a usuarios has hobbies y luego usuarios has hobbies, si tiene la información de hobby, pues entonces esta de aquí la voy a unir a hobbies. Exactamente, como dice Diego. Entonces, por usuarios has hobbies, yo tengo que hacer entonces, ¿qué? Voy a estar realizando dos uniones. Suena complicado, pero se los prometo que no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo necesito unir usuarios con usuarios has hobbies y luego usuarios has hobbies con hobbies. A ver, otra vez. Yo necesito unir usuarios con usuarios has hobbies y ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé que usuarios has hobbies tiene usuario-id que es igual o debe de ser igual a de mi tabla de usuarios el identificador
Y a su vez, usuarios has hobbies tiene hobby-id, que hace referencia al identificador del hobby. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a ver. Yo aquí, por ejemplo, tengo a Elena y Elena aparece dos veces. Lo que significa que nosotros vamos a estar uniendo este de aquí con estas dos referencias que estoy haciendo. Elena va a aparecer entonces dos veces. Elena va a aparecer gracias a este registro y va a aparecer gracias a este registro. Ya entonces con eso estoy uniendo. Ay, aquí no se pueden hacer anotaciones, ¿verdad? Creo que eso sería también un poquito más sencillo. A ver. No, no importa. Entonces lo que estoy haciendo es, ok, en base a usuarios has hobbies, yo tengo dos registros de Elena. Entonces, Elena, Elena. Y luego digo, ok, el hobby ID es el 1. Entonces, Elena tiene el hobby 1, pues entonces es leer. Estoy haciendo una unión entre usuarios has hobbies y hobbies. Vamos entonces a ver cómo tendríamos que realizar esa consulta. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todas las columnas de la tabla de usuarios y voy a unirlo con usuarios has hobbies. ¿En base a qué? Yo sé que usuarios has hobbies tiene una llave foránea llamada usuario-id. Yo quiero que usuario-id sea igual a de mi tabla de usuarios, su identificador. Entonces, eso es lo primerito que voy a hacer. Lo primero. Ay, denme un segundito. ¿Qué me va a regresar esto? Vamos a ver. Claro, me regresa esas dos tablas unidas, en donde me dice Alejandro, de usuario 1, tiene el hobby 1. Alejandro, usuario 1, tiene el hobby 2. Alejandro, usuario 1, tiene el hobby 2. Alejandro, usuario 1, tiene el hobby 14. Alejandro tiene muchos hobbies. Pero todavía me falta la información con respecto a hobby. Pero ¿sabes qué? Yo ya tengo aquí la referencia de eso. Ya sé que el hobby 1, que el hobby 2, el hobby 12, el hobby 14, el hobby 2. Ya sé que estos identificadores que tengo aquí, quiero obtener información con respecto a esos registros. Y entonces, vamos a hacer una segunda unión. ¿Qué voy a decir aquí? Voy a decir, ok, ahora úneme, ya tengo usuarios has hobbies, quiero ahora unirlo con hobbies. ¿En base a qué? Ok, usuarios has hobbies, que ya lo tengo aquí, tiene una columna hobby-id. Entonces, hobby-id, quiero que sea igual a qué? Ah, bueno, este, que es la llave foránea de usuarios has hobbies, tiene que ser igual al identificador de hobby. Entonces, digo, de mis hobbies, el identificador. Ahora sí, ya estoy uniendo las tres tablas. Fue necesario realizar dos uniones porque estamos haciendo referencia a tres tablas diferentes. Vamos a ver. Ahí está. De aquí hasta aquí es la tabla de usuarios. De aquí hasta aquí es la tabla de usuarios más hobbies. Y esta son las columnas de hobbies. Y entonces ahora sí, ya tenemos toda la información. Tenemos todas las columnas, porque le estamos diciendo, dame todas las columnas de la unión que nosotros estamos realizando. Ok. Pero yo no quiero todas las columnas, es demasiada información, Cintia.
Pues entonces yo selecciono las columnas que necesita. Yo quiero nada más nombre, edad y actividad. Solamente dame esos. Vamos a ver. Ahí está nada más tu nombre, edad y actividad. ¿Y qué creen? Aquí también podemos poner condicionales. Ok, pero dame nada más las de Alejandro. ¿Dónde? Nombre, like, Alejandro. Solo quiero las de Alejandro. O bueno, solo quiero las de Elena. Creo que ella tiene un poquito más de actividades. Solo dame las de Elena. Y sabes qué, las quiero en un orden en específico. Ordénamelas en base a actividad de manera ascendiente. ¿Y sabes qué? Solo quiero las primeras dos. Ah, bueno, vamos a limitarlo a que sean dos nada más. Ahí está. Oye, Cintia, yo, nada más para ver si entendí cómo funciona el programa, porque me perdí un poquito. Claro, Entonces, tienes la tabla de usuarios y a esa la unes con usuarios has hobbies y se hace bueno, no una tercera tabla, o sea, bueno, una tabla de usuarios, pero ya con otras dos columnas, ¿no? claro, Y luego ajá, a esa tabla que ya hiciste le añades hobbies. correcto. Ok, Así es. Sí, es correcto que nosotros, o sea, sí estoy haciendo como una nueva tabla con todo esto, pero es un resultado. Haz de cuenta que lo que tú haces cuando un select es obtener resultados. Entonces, lo que yo estoy haciendo simplemente es uniéndolas. Imagínate que estás haciendo una unión temporal para obtener un resultado. ah, claro, o sea, después de esto ya esa tabla con las tres uniones ya no va a existir. Exactamente. Sí, ok, gracias. Sí, correcto. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Y se puede asignar a una nueva tabla? ¿Se puede asignar a una nueva tabla? Sí. Eso tendría que ser con algo como vistas, pero eso ya no lo vamos a poder ver en este corto periodo de tiempo. Ok, Pero sí, sí lo puedes hacer a través de vistas. ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Tengo material muy interesante el día de hoy. Primero, quería comentarles que esta unión que esta palabra join que estamos utilizando nosotros para hacer las uniones de nuestras tablas, no es la única manera en la que nosotros podemos hacer la unión. Válgame la redundancia. Voy a formularlo de nuevo. Este join que nosotros tenemos no es la única manera en la que podemos unir tablas. Todo va a depender de lo que necesitemos. Les voy a decir un ejemplo. Ahí les va. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes necesitan saber todos los pedidos de un usuario. ¿Qué es lo que ustedes estarían haciendo ahí? Si yo necesito todos los pedidos de un usuario, pues entonces mi lógica me dice, en base a lo que acabamos de hacer, pues que vamos a estar haciendo una consulta como esta, en la cual estoy puedo unir usuarios y pedidos, y ahí, pues no sé, seleccionar ciertas columnas, seleccionar o hacer algunas condicionales, poner algún orden en específico. Pero ¿qué pasa si ese usuario no tiene pedidos? Vamos a ver. Aquí voy a formular un poquito diferente la consulta que estoy realizando acá. Aquí lo que hice es, basado en pedidos, me uní a usuarios. Aquí sí es relevante el orden en el que nosotros tenemos los detalles, el orden en el que nosotros estamos dictando nuestras tablas. ¿Por qué es relevante? Porque yo estoy diciendo, básate en pedidos y luego únete a usuarios.
lo cual pudiera ser un poquito diferente a básate en usuarios y luego únete a pedidos. Es un poco diferente. Vamos a ver por qué. Entonces les decía, yo quiero seleccionar toda la información de mis usuarios, from usuarios, me quiero unir a pedidos, ¿en base a qué? Mi pedido tiene la llave foránea usuario-id, que va a ser igual a de mi tabla de usuarios, el identificador. Lo que yo estoy haciendo con este join es, en base a mi pedido, voy a unirme con usuarios. Pero ¿qué pasa si un usuario no tiene pedidos? Esa unión me va a hacer que no se muestre mi usuario. Vamos a ver. Aquí me va a mostrar entonces a Esteban, a Martina, a Elena, a Martina, a Cornelio, a Aureliano, a Alma, porque son los que tienen pedidos. Pero ¿qué pasa si yo quisiera también información con respecto a Alejandro? Alejandro no tiene pedido, pero yo necesito saber todos los usuarios. A pesar de que ese usuario no tiene pedido, yo de todas maneras necesito la información de ese usuario. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Aquí hay algunas cuantas maneras en las que podemos tener esa información. Y en un momentito más les voy a pasar también por Discord, se los voy a enseñar y les voy a pasar por Discord, un diagramito que a mí me sirve muchísimo. Aún teniendo 12 años en desarrollo, yo todavía voy a ese diagrama que lo tengo guardado desde hace un montón y veo cuál es la unión que yo debería de realizar en base a las necesidades que tengo de la aplicación que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, nosotros estaríamos utilizando un left join. ¿Qué me dice o qué me hace mi left join? Lo que nosotros estamos haciendo con un join solito es solamente regresar la unión de ambas tablas. Lo que ambas tablas, los registros que ambas tablas tienen en común. Cuando yo hago un left join, le digo, sí, regréseme la unión de ambas tablas, pero prioriza usuarios. Si nosotros tuviéramos un diagrama de Venn, en el cual nosotros tenemos dos círculos y esos círculos se unen en un espacio, lo que yo estoy haciendo con este left join es que el círculo del lado izquierdo va a regresarse por completo y me va a regresar también la unión. Ahorita lo vamos a ver mejor con la imagencita que les voy a mostrar. Pero veámoslo ahorita de esta manera. Voy a ejecutar esto y entonces, ahora sí, me regresa toda la información de la tabla de usuarios unida con mi tabla de pedidos. Pero espera, Cintia, ¿qué sucede con los usuarios que no tienen pedidos? Ah, bueno, para esos usuarios que no tienen pedidos, les voy a regresar lo correspondiente a la tabla pedidos con nulo, porque no tiene nada haciendo referencia a esto. Ahora sí, ya me da todos los usuarios, Alejandro, Martina, Elena, Aureliano, y ya con eso yo puedo saber que Alejandro, Juana y Pedrito no tienen pedidos. Estoy utilizando un left join para obtener toda la información de usuarios y estoy uniéndolo con pedidos. Ahora sí, les voy a mostrar la imagen a la que tanto estoy haciendo como referencia para ver si de esta manera podemos visualizarlo un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estas son las diferentes joins, las diferentes uniones que nosotros podemos realizar. Entonces, nosotros estuvimos haciendo un join normal. Mi join normal me hace la unión de ambos. Un join sin left, sin right, sin inner, sin nada. Solamente un join. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo puedo decir, ok, de mi tabla A, que viene siendo usuarios, en el ejemplo que estuvimos viendo, de mi tabla A, regrésame toda la información. Entonces yo digo, hacemos un left join, con mi tabla B. ¿En base a qué?
en base a la llave foránea, perdón, a la llave primaria de la tabla A, uniéndome con la llave foránea de la tabla B. Y aquí entonces tengo toda esta información. Yo pudiera solamente, ok, la unión, déjamela atrás. Solamente quiero la información de la tabla A. Y entonces, eso significa que yo necesitaría que la referencia que tengo de la tabla B fuera nula. Yo puedo unir las dos cosas y eso lo hago con un full outer join. Yo puedo decir, únemelo, pero ignora lo que tienen en común y entonces ahí hacemos referencia a las llaves que nos pudieran unir, a mi llave foránea, a mi llave primaria, haciendo que ésta sea nula. Y bueno, estas prácticamente son las mismas que estas. Se pudiera lograr lo mismo, pero nada más cambiando como el orden. Pero están haciendo exactamente lo mismo. En vez de hacer un left join, hago un right join. Pero la verdad es que, siéndole sincera, yo pocas veces he utilizado el right join porque es como si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo, pero en vez de decir tabla A, hago mi referencia a la tabla B. Entonces, pueden utilizar solamente left join si les va a funcionar. Entonces, esta tablita que tengo por aquí, esta imagen que tengo por aquí, se las envío enseguida por Discord. A mí, les digo, yo ahorita todavía la utilizo muchísimo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Bien. Quiero tocar otros dos temas más antes de pasarlos a las actividades. La verdad es que la actividad que tengo el día de hoy para ustedes es un poco larga. Entonces, quizás sí nos vaya a tomar un poquito más de tiempo, sobre todo porque me gustaría que pasito a pasito viéramos cómo se van a estar desglosando algunas de las consultas que tengo para ustedes. Entonces, sí, ahorita en un segundito más lo vemos. Y también esa como resolución, la solución al ejercicio, la voy a estar grabando porque de nuevo yo considero que es un poco más complejo, o sea, son consultas un poquito más complejas, pero la verdad es que siento que ustedes pueden con eso. Han sido excelentes estudiantes, han sido excelentes, han sobrepasado como las expectativas que tenía, entonces creo que van a hacerlo de una manera bastante sencilla. Pero igual me gustaría hacer la grabación de eso. Entonces, Oye, antes de eso, tengo una duda de los diagramas. claro, Nosotros cuando usamos el join así solito, ¿cuál es? ¿Es el completo? el join solito, fíjate que es parecido al inner join que veíamos hace un momento. Déjame, ya cerré la imagen, pero se las pasé aquí por Discord. Sí, sí lo estoy viendo. Ajá. Entonces, puede parecerse un poquito a este de aquí. Es lo que ambas tienen en común. Ok. Bien. Ok. Bueno, además de todas las cosas que nosotros podemos realizar, las uniones, las condicionales, los órdenes, el orden, no los órdenes, el orden, nosotros también pudiéramos realizar algunas funciones. Entonces existen muchísimas funciones. La verdad es que no vamos a alcanzar a ver todas las funciones, pero vamos a ver algunas. Vamos a ver algunas que creo que nos pueden servir muchísimo para para el funcionamiento que nosotros queramos de las consultas. Les voy a estar pasando también una imagen con algunas de las funciones que yo considero que son más importantes. De nuevo, vamos a ver el comportamiento o vamos a ver cómo funcionan algunas, pero pueden tomar ese archivito como referencia para más adelante practicar un poquito. Entonces, lo tengo por acá. Déjenme lo abro. Lo perdí. Denme un segundo. Y esto tiene que ver un poquito
con, esto tiene que ver un poquito con la información o hasta dónde puede llegar la información que nosotros tenemos de nuestras tablas. Voy a hacer referencia otra vez a algo que habíamos visto hace un par de días con los compañeros, en el cual nosotros tenemos la relación entre restaurantes y reviews. Y los compañeros pusieron dentro del restaurante 2 columnas extra refiriéndose a la cantidad de reviews que tenía el restaurante y a la calificación promedio que pudiera tener. Entonces, a pesar de que sí pudiera ser correcto que esas 2 columnas fueran parte de la tabla de restaurantes, creo que lo más eficiente sería utilizar estas funciones que estamos a punto de ver para obtener esa información. Entonces, dicho esto, les voy a mostrar esta y en un momentito también se las voy a estar enviando por Discord. Denle un segundo a que abra. Ahí está. Okidoki. Entonces, estas son algunas de las funciones que yo creo que son más importantes con respecto a el uso o a lo que podemos realizar a través de MySQL, de las consultas de MySQL. Tenemos, por ejemplo, estas funciones que son funciones sobre textos. Estas funciones me ayudan, por ejemplo, a concatenar información, a saber el tamaño de caracteres, el tamaño que yo tengo en una cadena de caracteres, me ayudan a quitar el exceso de espacio, a poner todas las letras en mayúscula, a poner todas las letras en minúsculas, a reemplazar, a obtener ciertos caracteres. En cuanto a funciones numéricas, un valor absoluto, puedo utilizar el mod, un valor aleatorio, puedo hacer un round, es decir, puedo redondear, puedo obtener el square root. Aquí me faltan algunas cuantas que considero también importantes. Ay, es que no está toda completa. Con razón. Ahí les va. Faltan algunitas más. No estaba toda completa la tabla. Ahí está. Tenemos algunas funciones de fecha para saberla, o sea, para hacer un formato de fecha, para hacer referencia a una hora, para hacer referencia a un minuto, a un segundo, al nombre de un día, al nombre de un mes, al nombre de un día y mes, al nombre de un mes, al mes, al año, la fecha en este momento, el tiempo en este momento, la hora, perdón, el tiempo. Ahora en este momento completito con fecha y hora, para dar un formato de tiempo y para dar un formato de fecha. Aunado a estas, yo sé que es mucha información, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Aunado a estas, tengo 1, 2, 3, 4, 5 funciones más que me van a ayudar a contar, a obtener un máximo, a obtener un mínimo, a obtener una suma y a obtener un promedio. Entonces, la unión de todo esto hace que todavía la potencia que yo tengo en cuanto a la información en MySQL, pues se maximice. Vamos a hacer algunos ejemplitos entonces de cómo utilizar algunas de las funciones que tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense la siguiente situación. Yo tengo por acá este query de aquí. Voy a hacer referencia al query solito, sin todas las condicionales que teníamos. Yo estoy uniendo con este query usuarios con direcciones para poder saber qué dirección tiene cada uno de mis usuarios. Pero mi tabla de direcciones tiene toda la información separada. Calle, número, ciudad y código postal las tiene todas en columnas separadas. Y quizás para el funcionamiento que yo estoy realizando de mi aplicación, me gustaría que todas esas se englobaran en una sola columna. Entonces, oh cielos, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a utilizar una de las funciones que tenemos por aquí, que es concat. Concat WS. Denme un segundo. Sí, concat WS.
Concat WS, a diferencia de Concat solito, si no me equivoco, solo déjenme confirmar. Ajá, sí. Sí. Estaba confundiéndome un poquito. Concat lo que hace es simplemente unirme o pegarme diferentes columnas o diferentes valores. Y Concat WS lo que hace es pegarme todas esas columnas y colocar un separador. Mi S se refiere a un separador. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es unir todas las columnas correspondientes a direcciones y separarlas con un espacio. Entonces, haré lo siguiente. Vamos a ver. Yo quisiera que me regresara el nombre del usuario y que me regresara la concatenación con espacio, bueno, con separador, y aquí voy a colocar un espacio y seguido de esto voy a colocar las columnas que quiero que se unan. Calle, número, ciudad y código postal. Ahora entonces con esto yo estoy uniendo en una sola columna toda esa información con un separador que sea un espacio. Vamos a ver. Ahí está. Nombre y luego ya, ahora sí, toda la información con respecto a calle, número, ciudad y código postal en una sola columna. Perfecto. Ahora, ¿qué pueden notar, chicos, del nombre de la columna que me está regresando aquí? ¿Qué podemos notar? ¿Qué nombre de columna utiliza? Pues usa o sea, algo que la verdad quizás no me pudiera servir a la hora de estar desarrollando mi aplicación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo crear un alias para esto que estoy concatenando. ¿A qué me refiero con un alias? Si bien nosotros habíamos comentado hace un momento que lo que me regresa es un resultado, yo puedo decir, bueno, de ese resultado, temporal, claro, de ese resultado, quiero que esta columna la nombres o le pongas el alias de dirección. Entonces yo puedo decir, ok, esta columna que estoy teniendo aquí, trátala como dirección. Y entonces, cuando me regrese esa información, la columna dirección va a hacer referencia a esa concatenación que nosotros estamos creando. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. Todo bien. Todo bien. Está claro. Ok. Súper. Y entonces, ahora también, con esa dirección, como ya le estoy dando yo una referencia, esta le voy a tratar como dirección, pues entonces yo pudiera, por ejemplo, ordenarla. Order by dirección ascendente. Porque ya tiene un nombre, al menos aquí tiene un nombre. Entonces ya puedo yo incluirla en mis condicionales, ordenarlo, etcétera. Perfecto. Vamos a ver alguna otra función. Bueno, la verdad es que estas son bastante explícitas en cuanto a su funcionamiento. Por ejemplo, vamos a utilizar upper. Yo quiero decir, seleccióname la columna, bueno, seleccióname con upper la columna de nombre de la tabla de usuarios. Entonces, esta es súper explícita, me va a poner todas las letras en mayúscula. Ahí está. Lo mismo para under, perdón, para lower.
Lo mismo para lower, bastante explícita. Lower, de nombre, pues me pone todas las letras en minúscula. Si yo quisiera obtener el tamaño de alguna columna en específico, yo puedo utilizar length. ¿Cuántos caracteres tiene mi columna? Vamos a ver. Voy a seguir utilizando esta. Length. Ahí está. Es más, voy a poner nombre, length de nombre. Me dice Alejandro son 9 letras, Martínez son 7, Elena son 5. ¿Qué más? Replace, pues lo que va a hacer es que me va a reemplazar lo que tengo en el texto 1. A ver, aquí ya me confundí. Ok, ya, perdón. Lo que tengo, haciendo referencia a mi texto 1, voy a reemplazar la búsqueda del texto 2 por lo que tengo como texto 3. Por ejemplo, vamos a ver. Me gustaría, vamos a seleccionar y voy a reemplazar de mi columna nombre. Vamos a buscar donde diga O y vamos a reemplazarlo por X. Vamos a buscar. Ahí está. Entonces, el primer texto es el original. Voy a buscar lo que está como segundo parámetro y lo voy a reemplazar por lo que tengo en el tercer parámetro. Perfecto. Hagamos algún otro ejemplo. Pues la de las funciones numéricas. Absolute, por ejemplo, vamos a ver. Nosotros sabemos que tenemos nuestros pedidos y, rayos, en nuestros pedidos no hay puntos decimales. Ok, bueno, el absolute simplemente es para quitar los puntos decimales, obtener un valor absoluto. Valor absoluto y también me va a quitar lo negativo. Me gustaría más enfocarme ahora a los que no puse aquí y se los voy a poner como comentarios. Y les voy a decir por qué para mí es importante ver. Entonces, tenemos algunos que no coloqué en esas tablitas, que son count, max, min, sum y ABG, que es average. Count lo que hace es que me cuenta, max es que me va a dar el número máximo, min es el que me va a dar el número mínimo, sum es el que me va a dar la suma de todos y average es el que me va a dar el promedio. Si yo lo estuviera utilizando con toda la información, yo pudiera decir lo siguiente. Ok. Seleccióname y cuenta. Por ejemplo, todos los registros que tenemos de pedidos. Cuenta el identificador de la tabla de pedidos. Estoy contando todos los registros de la tabla de pedidos. Vamos a ver. Me dices que tenemos un total de 9 pedidos. Vamos a ver. Utilizando todavía la tabla de pedidos, me gustaría saber cuál es el que tiene un máximo total. O sea, el que gastó más en sus pedidos. Aquí yo pondría máximo del total. Estoy obteniendo el número mayor que tengo dentro de mi tabla. Sabemos que entonces el pedido mayor que se ha realizado es de 1029. Yo quisiera saber, por ejemplo, el mínimo de envío que hemos cobrado. ¿Cuál es el envío más barato que hemos realizado en los pedidos? Voy a ejecutarlo. Hemos cobrado 30 como mínimo en cuanto al envío. Yo puedo decir, ok, súmame todos los totales para saber
¿cuál es el total que nosotros hemos recibido de pedidos? Ah, bueno, súmame el total de los pedidos. Tenemos un total de 4.520 en pedidos. Y yo también quisiera saber el promedio que se gasta una persona en los pedidos. Dame un promedio del total. ¿Cuánto se gasta en promedio cada persona cuando realiza un pedido? Se gasta unos 502 pesos. Ahora, todas estas me son de bastante utilidad. Yo pudiera también, en este tipo de consultas, ser todavía más específica. ¿A qué me refiero? Imagínate lo siguiente. Yo quiero saber cuánto ha gastado en total aquel usuario que sea igual, nada más denme un segundito para ver cuál es el usuario. ¿Quién tiene muchos pedidos? Martina tiene muchos pedidos. Identificador 2. Yo quisiera saber cuál es la sumatoria de todos los pedidos de Martina, de aquel con usuario-ID 2. Y entonces ya aquí soy todavía más específica en cuanto a lo que necesito. Yo solamente quiero saber sobre Martina. Y el identificador Martina es el 2, pues entonces dame la suma de eso. Déjenme un segundito, chicos, porque hay un poquito de tráfico y está nada más pitando para cerrar la ventana. Denme un segundo. Listo. Ya. Entonces, yo puedo ser más específica. Yo puedo colocar condicionales ante estas funciones. Puedo contar, colocar el máximo, el mínimo, la suma, el promedio de todo esto. Y bueno, yéndonos todavía un pasito más adelante, estas funciones normalmente se utilizan con una sentencia llamada group by. Suelen utilizarse. No es la única manera en la que se utilizan, pero suelen utilizarse. Suelen utilizarse con una sentencia llamada group by. ¿Y qué es lo que hace mi sentencia group by? Me va a agrupar en base a algo. Quiero que me agrupes en base a algo. Ok. Vamos a verlo un poquito más, o sea, vamos a hacer un ejemplo de esto. Quiero agrupar en base a la ciudad en la que viven mis usuarios. Ok. Vamos a ver. Yo un poquito más arriba. ¿Dónde tengo? Ay, ¿dónde tengo el de las direcciones? Bueno, voy otra vez a basarme en el de direcciones. Lo voy a poner aquí abajo. Ahí está. Esto me sirve excelente. Entonces, yo sé que tengo, es más, lo voy a ordenar. Para que lo podamos ver todavía mejor. Yo sé que tengo a todos estos usuarios y hay algunos usuarios que tienen ciudades en común. Por ejemplo, Martina y Pedrito son de Monterrey, en realidad debería de ser Monterrey, perdón. Martina y Pedrito son de Monterrey, Alejandro y Juana son de San José y creo que son los únicos que tienen ciudades en común. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con Group By? Yo puedo agruparlos en base a algo. Yo puedo agruparlos en base a la ciudad, por ejemplo. ¿Para qué necesitarías eso? Pues para saber, por ejemplo, para contar cuántos usuarios tengo en cada ciudad. O para saber cuál es el máximo de edad en cada ciudad. O para saber el promedio de edad en cada ciudad. Yo puedo entonces, en base a una agrupación, obtener todavía más información. Vamos a ver entonces. Voy a hacer lo siguiente primero. Primero, ante la unión que nosotros estamos haciendo, yo quiero agrupar en base a la ciudad. ¿Qué es lo que va a suceder entonces aquí? Vamos a ver.
va a ser un poquito exclusivo. Exclusivo refiriéndome a que va a excluir algunos datos. Sin embargo, a lo que está sucediendo es, ok, en ciudad yo solamente veo la agrupación ya entera. Alajuela, Bogotá, Cusco, Guadalajara, Lima, Monterrey y San José. A pesar de que Monterrey y San José sí tenían otros registros enlazados a estos, solamente veo uno. ¿Y qué es lo que sucede? Es como si yo en este registro estuviera agrupando todos los, bueno, en esta fila estuviera agrupando todos los registros que tienen a Monterrey como ciudad. No me está mostrando toda la información, pero está ahí en ese pedacito agrupado. Al yo hacer esta agrupación, entonces, me gustaría que en vez de nombre y edad, me contara cuántos registros tengo ahí englobados. De nuevo, imagínense que aquí es como si yo lo tuviera así resumido en una sola fila. Sin embargo, ahí, en ese resumen, tengo a los dos registros que están en Monterrey. Entonces, me gustaría que los contáramos. Cuéntame el nombre. Aquí pudiera ser cualquier columna, porque pues a final de cuentas son nuevos registros, pero le estoy diciendo que regrésame la ciudad y regrésame cuántos registros hay en esa ciudad. Vamos a ver. Ahí entonces me dice, en Alajuela solo tengo a uno, en Bogotá tengo a uno, en Cusco tengo a uno, en Monterrey tengo a dos y en San José tengo a dos. Estoy agrupando en base a ciudad, lo que significa que yo tengo, al estar haciendo esa agrupación, yo tengo a dos registros que pertenecen a la ciudad de Monterrey y dos registros que pertenecen a la ciudad de San José. Y estas funciones que tengo aquí, puedo utilizarlas en estas agrupaciones. Vamos a ver. Ok. Por ciudad, dime la edad promedio que tienen los usuarios. Y claro, esto me va a funcionar mejor en las dos ciudades que tienen más de un usuario, pero me va a funcionar. Entonces, el promedio de la edad en Monterrey es de 47 y el promedio de la edad en San José es de 28. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, yo sé que San José y San José tienen la edad 25 y 31 y en Monterrey tienen la edad de 30 y 64. Entonces yo, ante esas dos agrupaciones específicamente, porque a las otras solamente hay un registro, pues estoy sacando el promedio. Entre 25 y 31 me dice que es un promedio de edad de 28. Y entre, dijimos, 30 y 64, pues vamos a tener un promedio de 47 años. Entonces, estas funciones podemos complementarlas a través de las agrupaciones que realicemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien, veo thumbs up. Excelente, excelente. Buenísimo. Ok. En base a lo que acabamos de ver sobre uniones, agrupaciones y funciones, tengo un ejercicio para ustedes. Es un ejercicio en el cual ustedes van a hacer la importación de una base de datos que se llama países. ¿Me la busco? Creo que la tengo aquí descargada. Bueno, se llama World. Déjenme nada más primero. Les paso las dos que vimos de funciones. Y les paso la base de datos de World. Perfecto. Y lo que vamos a estar haciendo, bueno, les voy a pasar también el diagrama de densidad de relación para World,
para que también pudieran facilitarse un poquito la vida. Y entonces vamos a estar realizando 8 consultas. 8 consultas que me van a ayudar a, bueno, que vamos a hacer con respecto a esa base de datos que les estoy enviando. Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a dar un pequeño break, pero antes de concluir, más bien, antes de concluir con la grabación, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto a los temas vistos en clase el día de hoy. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Script de hoy también lo vas a subir al repositorio. Este script también lo voy a subir en unos momentitos más al repositorio. Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Sí, sin problema. Ok. Buenísimo. Dicho esto, entonces, bueno, solo para resumir rapidito, a través de mis uniones, nosotros podemos retribuir información o tener como resultado información que tenemos en múltiples tablas. Recordando que nosotros podemos tener tablas, bueno, MySQL es una base de datos relacional, lo que significa que diferentes tablas pueden relacionarse a través de join. Entonces nosotros podemos hacer la unión de esas tablas y obtener como resultado todas las columnas o las columnas que nosotros necesitemos en base a esa relación que tenemos. Lo más importante aquí es establecer cuál es la tabla original o cuál es la tabla en la que me voy a basar y la tabla a la que me estoy uniendo. Tengo que ser muy específico en cuanto a la unión que se está realizando. La mayor parte de las veces y lo correcto es unir la llave foránea que nosotros tenemos en la tabla a la cual me estoy uniendo con la llave primaria de la tabla original, de la tabla base. Entonces, siempre llave foránea con llave primaria. Aquí lo que pudiera ser un poquito más complejo es la unión que tenemos cuando tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo a través de 2 uniones. Una que hace referencia, una de las uniones que hace referencia a la tabla complementaria y otra que me va a unir ahora sí a la tabla, pues a la tabla que tiene la relación de muchos. Y bueno, aunado a esto, pues estuvimos realizando algunos ejercicios para utilizar las funciones que podemos usar dentro de MySQL. Entonces, ok, voy entonces a detener en este momento la grabación